Antes de hablar sobre el sistema cardiopulmonar, tenemos que ver cuáles son las estructuras que contiene este sistema, las cuales vamos a encontrar que consta de la caja torácica. Dentro de ella encontramos lo que van a ser los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entre estos dos vamos a encontrar el corazón y por debajo de estas dos estructuras el diafragma. Hablemos ahora del corazón. El corazón tiene una capa que lo protege, llamada pericardio. Este se divide en dos. Su capa más superficial es el que lo va a proteger contra todo, llamado pericardio fibroso, que es la capa más resistente, y la capa más interna es el pericardio seroso. Este a su vez se divide también en dos. La capa externa es la capa parietal y la interna es la capa visceral. Dentro del corazón tenemos ahora tres capas, que son las que forman las paredes del corazón. En la capa más externa tenemos el epicardio, o bien llamado también capa visceral. La capa que sigue, que es la capa media, es la llamada miocardio, la cual consta de fibras musculares que hacen posible la contracción del corazón. Y por último, la capa más delgada, tenemos el endocardio. Ahora vayámonos más adentro del corazón. Vemos que consta de 4 cámaras, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores llamadas aurículas y las inferiores llamados ventrículos. Las estructuras que se relacionan con la aurícula derecha son la vena cava superior, vena cava inferior, fosa oval y el seno coronario. Las venas son las encargadas de traer sangre al corazón. En este caso es sangre que viene con dióxido de carbono, la cual podemos llamar sangre contaminada. Una vez que la aurícula se ha llenado de sangre, se abre una válvula llamada válvula tricúspide. Esta contiene fibras tendinosas, las cuales se van a conectar a unas prolongaciones del músculo llamados músculos papilares. Estos se abren y permitirán ahora el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo derecho se encuentra lleno de sangre, se va a abrir otra válvula llamada válvula pulmonar. Esta se va a abrir por medio de la fuerza que ejerce el corazón al momento de la contracción en el área del ventrículo derecho. La sangre va a subir por ese canal hasta llegar al llamado tronco pulmonar. Este tronco se divide en dos, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Estas dos salientes que salen del tronco pulmonar ahora se llamarán arterias pulmonares, llamadas así ya que ahora van a llevar sangre del corazón hacia los pulmones. Ahora que hablaremos ya de los pulmones, tenemos que recordar de qué partes consta el sistema respiratorio. Una de las partes más importantes de este sistema es la faringe, laringe, la epiglotis, la tráquea, que esta a su vez se va a dividir en dos, llamados bronquios, los cuales van a llegar a los pulmones derecho. Los pulmones están divididos en zonas, llamados lóbulos. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo en 2 lóbulos. Los bronquios, una vez llegando a los pulmones, se dividen una vez más, llamados bronquiolos. En el pulmón derecho encontramos 2 bronquiolos y en el pulmón izquierdo 3 bronquiolos.
Estos a su vez se seguirán dividiendo en ramificaciones cada vez más pequeñas hasta llegar a los llamados alveolos. Ahora que conocemos las partes básicas de este sistema, observamos cómo el aire pasa a través de estas estructuras, empezando por boca, llegando a tráquea y así llegando a los pulmones. Una vez pasada la tráquea, el aire se va por los bronquios, a los bronquiolos y así sigue hasta llegar a los alvéolos. Ahora veamos cómo se relaciona el corazón con los pulmones. Recordemos que del corazón salen las venas pulmonares. Estas al entrar en los pulmones se van a ir ramificando en partes cada vez más pequeñas. Una vez que alcanzan la parte más pequeña, llegan a los alvéolos en forma de capilares, rodeando así parte por parte. Ahí es donde encontraremos el intercambio de gases, donde las venas se convertirán en arterias. Hacemos un acercamiento a estos alvéolos para poder comprender cómo es que ocurre este intercambio gaseoso. Las venas llegan a los alvéolos, estas contaminadas ya con dióxido de carbono. Una vez que llegan a los alvéolos, el dióxido de carbono sale y el oxígeno que hemos respirado entra. Así es como la sangre va a retornar hacia el corazón de forma oxigenada. Veamos ahora cómo es que la sangre retorna al corazón. Recordemos que a los pulmones llegan las arterias pulmonares. Después se da el intercambio gaseoso y ahora se convertirán en venas pulmonares, ya que éstas traerán sangre de los pulmones al corazón. Estas venas llegarán directamente a la aurícula izquierda. En esta aurícula llegarán no solamente las venas pulmonares del pulmón izquierdo, sino también del pulmón derecho. Ahora vemos cómo la sangre llega hacia la aurícula izquierda. Una vez que la aurícula izquierda se encuentra llena, se vuelve a abrir una válvula llamada válvula bicúspide o mitral, debido a la contracción ejercida del corazón en la aurícula izquierda para pasar la sangre de esta zona hacia el ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo se encuentra lleno de sangre, se hace una nueva presión sobre esta área para mandar la sangre del ventrículo izquierdo hacia una nueva arteria, pasando por la válvula aórtica para llevar la sangre hacia la aorta. Esta arteria llamada aorta se dividirá en tres partes. La primera a su vez se dividirá en dos, llamadas arteria subclavia derecha y arteria carótida derecha. La segunda en carótida izquierda y la tercera en subclavia izquierda. La arteria subclavia derecha irrigará todo el brazo derecho, las carótidas irrigarán a la cabeza y la subclavia izquierda al brazo izquierdo. La aorta seguirá bajando por detrás del corazón y esta se encargará de irrigar al resto del cuerpo. Ahora comprendamos cómo es que se dan estas contracciones que permiten el flujo de la sangre del corazón hacia el cuerpo y viceversa. Las estructuras que se van a hacer cargo de este proceso son el nodo sinoauricular o nodo sinusal, el nodo auriculoventricular,
el haz de His, que de ahí se dividirá en dos partes llamadas ramas del haz de His y después fibras de Purkinje izquierda y derecha. Veamos cómo ocurre ahora sí este impulso. Primero, el impulso se comienza en el nodo sinusal, el cual lo transmitirá al nodo auriculoventricular encontrado en la aurícula derecha y aparte una prolongación hacia la aurícula izquierda. Esto provocará la contracción de estas dos aurículas, llamado también la presión diastólica. De ahí el impulso se irá hacia el haz de His para llegar a las fibras de Purkinje, las cuales estimularán a los ventrículos para hacer la contracción de estos ventrículos, a la cual también se le llama presión sistólica, ya que hace una presión más fuerte que la anterior. Y la diastólica es menos fuerte que la sistólica, pero a su vez de que ejerce presión en las aurículas, permite la dilatación de los ventrículos. Veamos ahora unos cuantos datos extras sobre este sistema. Así como vimos que el corazón tiene una capa que lo recubre, también los pulmones tienen una capa que lo recubre, llamada pleura. Esta a su vez se divide en dos, llamadas pleura parietal, que es la más externa, y la pleura visceral. Entre estas dos existe un espacio llamado espacio pleural, el cual permite que no haya roce entre estas dos capas y permite así la elongación de los pulmones a la hora de la respiración. Ahora veamos que las venas y arterias tienen también capas. Estas son por igual en venas y arterias. La capa más interna se llama epitelio. La capa que lo recubre se llama túnica íntima. La que sigue es la capa muscular, que es la que va a permitir la dilatación y la contracción de estos vasos sanguíneos. Después de esta capa muscular, llamada también túnica media, encontramos la túnica adventicia, que vendría siendo ya la última capa. Y los capilares están compuestos exclusivamente de epitelio.